Warren Jeffs fue condenado a cadena perpetua, acusado de cometer abusos en contra de sus fieles seguidores de su iglesia. Esta es su historia. Esta es mi familia. Mis dos esposas y gran parte de mi familia. Y es la época en la que todo cambió con Warren. Fue el principio del fin de mi familia. Cuando recibí el edicto, reuní a mi familia y todos empezaron a llorar y a preguntar ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Si no hicimos nada malo. Eso me destrozó porque no puedo explicar el dolor que sentí. Solo quería morir. Wallace Jeffs había criado a sus hijos para que respetaran y obedecieran a su hermano mayor, Warren. Me da vergüenza admitir que lograron engañarme de esa manera. Warren engañó a todos desde el principio. Él era un monstruo. Mi nombre es Wallace Jeffs y soy medio hermano de Warren Jeffs. La policía de Nevada arrestó al líder polígamo fugitivo, Warren Jeffs. Nací y crecí dentro de esta organización criminal. Algunos la llaman iglesia, pero es una organización criminal. El FBI confirmó que el líder de la iglesia está bajo custodia. Estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI desde mayo. Es la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y ellos creen que si no eres polígamo, si no tienes varias esposas, no puedes alcanzar la salvación. Mi padre, Rulon Jeffs, fue el profeta de la iglesia desde 1986 hasta su muerte. Mi madre era su cuarta esposa, de las 85 que tuvo antes de morir. Esta es la casa que mi padre construyó en el 69 cuando nos mudamos todos juntos. Vivía con Warren y otros 50 hermanos y hermanas y 8 madres. Todos creerían que era una familia normal, pero no era nada normal. Nadie sabía lo que pasaba ahí dentro, en especial con Warren. Ser el hijo de un profeta era muy importante. Tenías que llevar una vida pulcra, sana y pura. Mi padre decía que Warren era una persona muy especial, que Dios lo envió ahí con un propósito muy especial y que todos debían venerarlo. Mi padre dijo que Warren sería el siguiente profeta. Era el ejemplo a seguir, pero sabía que no era así, sabía que hacía cosas malas, lo veía hacer cosas que no estaban bien. Cuando vivíamos juntos en la casa grande, teníamos árboles frutales, y mi padre había decretado que no sacáramos frutas de los árboles. Solo las que estaban caídas, no debíamos arrancarlas. Pero Warren sí lo hacía. Lo vimos hacerlo muchas veces, lo hacía con nosotros. Se comía la manzana muy rápido e iba corriendo a decirle a papá, y mi papá nos castigaba. Pero nunca castigaba a Warren. Lo delataba, pero nunca pasaba nada. Le decíamos lo que hacía y respondía, olvídenlo, no se preocupen, yo me ocupo, pero nunca vi que lo castigaran por nada de lo que hacía. No hacía nada mal. Un verano, cuando tenía 14 años, nos mandaron a poner una cerca alrededor del complejo. Mi padre nos envió a todos sus hijos a construir una cerca y eligió a Warren para que sea el líder encargado de esa tarea. Le encantaba el poder, la autoridad, pero la llevaba a otro nivel. Recuerdo que estaba clavando unas tablas de esa cerca
Y Warren se acercó y me dijo que lo hacía mal, que los clavos no debían ir en ese ángulo. Dijo, si arruinas esto, te voy a romper el patadas. Y recuerdo que se abalanzó contra mí y empezó a patearme. Me pateaba y me pateaba mientras yo estaba tirado. Eres un holgazán, un estúpido. No puedes hacer nada bien. Y entonces me a patadas. Me sentí humillado e inútil. Se suponía que la cerca era para alejar el mal de nuestro hogar, pero la verdad es que había más mal adentro que fuera de él. Warren fue nombrado director de la escuela a los 17 años, y fue entonces que en verdad empezó a ganar poder. Me sorprendió mucho, no entendía por qué elegirían a un joven de 17 años para ser el director de la escuela, y la única respuesta que recibí fue que le dieron esa tarea porque era el elegido. Odiaba la escuela porque Warren era demasiado severo. Era muy autoritario, quería que todos supieran que las cosas debían hacerse a su modo. Él inventó un código de vestimenta que todos los alumnos debíamos seguir, que incluía no usar nada colorido. Me gustaba una chica de la escuela y quería vestirme bien para ella, y conseguí una camisa amarilla. Me sentía muy bien, muy seguro de mí. Pero me dijo, ¿qué haces? ¿De dónde sacaste esa camisa? ¿Sabes que está mal? Le dije que sí, y dijo, quítatela. Le dije que no lo haría. Lo repitió y respondí, no lo haré. Me sacó la camisa y empezó a azotarme con ella. Me gritaba y me decía que era un muchacho malvado, que iría al infierno. Me humilló muchísimo. Tenía toda la autoridad para hacer lo que quisiera en la escuela, y nadie lo cuestionaba, porque no debíamos hacerlo. Warren se hizo muy popular e influenciaba a todos. Les enseñaba a los niños y ellos lo admiraban. Fue el comienzo de su reinado de terror. Ahí empezó todo. No sé a cuántos niños más les hizo esto, no lo sé. Pero sí sé que ese día pude ver lo que era en verdad, era un monstruo. Warren amaba el poder. El poder era un afrodisíaco para él. Cuanto más poder tenía, más agresivo se volvía en su trato con las mujeres. Cuando él era el director de la escuela, molestaba mucho a las niñas. Les daba un examen que sabía que desaprobarían, así que las llevaba a su oficina para hablar, y todo era muy secreto. Me parecía muy extraño y muy misterioso. Todo era muy raro. Oímos rumores de que les hacía levantarse la falda. Además, las azotaba con una regla. Cuando supe que hacía eso, pensé, esto es una... Sabía que era algo malo. Este es el anuario. Siempre esperaba ansioso a recibirlo cada año por todos los recuerdos que tenía de la escuela. Se supone que esté lleno de recuerdos felices, pero para mí está lleno de dolor. Ahí está. Ese soy yo en primer grado. Era solo un niño. Con una sonrisa en la cara, pero eso no era verdad. Recuerdo que iba a la escuela de domingo. Un día como cualquiera, estaba sentado, coloreando, haciendo dibujos. Y luego vi la puerta. Vi que se abría muy lento. Y vi a Warren parado en la entrada. Y él entró en el aula en silencio, no dijo una palabra.
Caminó hasta mí y me tomó de la mano. Y lo único que hice fue ponerme de pie y seguirlo. Salimos del aula hacia el corredor y no sabía qué pasaba. Me llevó hasta un baño al final del corredor y luego cerró la puerta. Y fue entonces cuando me dijo: así te convertirás en un hombre. Es voluntad de Dios. Si tú no haces lo que yo digo, vas en contra de su voluntad y arderás en el infierno. Luego me llevó de nuevo por el corredor hasta el aula y me hizo sentar en mi lugar. Y salió como si nada pasara. Pasó varias veces más después de eso, y siempre era del mismo modo. La puerta se abría y lo sabía. Sabía que era mi turno. Sabía que él venía a buscarme. Nunca pude decir nada porque decir algo como eso contra él era una blasfemia contra la iglesia. Siempre repetían: obediencia perfecta, fe perfecta, obediencia perfecta, fe perfecta. Y por eso hasta ahora nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera a mis hermanos, a mis padres, ni a nadie. Nunca hablé de esto. Sentía que si hablaba de esto, eso significaba ponerme en contra de Dios. Ahí lo tienen, un lobo disfrazado de cordero. Ni siquiera puedo mirarlo, es muy duro. Muchos de estos niños lo idolatraban y lo admiraban en todo sentido. Y todos ellos sentían un pleno respeto y confianza en Warren, pero tras puertas cerradas era un monstruo y un pedófilo. Recibí nuevas instrucciones de Dios acerca de cómo podemos acercarnos más a Él. Pude decirles a todos que creía que era falso, pero sabía que al hacerlo me iban a expulsar. Así que decidí continuar en silencio, mientras esperaba ver qué haría Warren. Le rezaba a Dios para que me llevara. Solo quería morir. Cuando Warren asumió el control, me sentí aterrorizado. Una vez que consiguió el poder absoluto sobre la iglesia, tuvo toda la libertad para hacer lo que se le antojara. Sabía que las cosas no irían bien. Tuve una premonición del desastre. Nos dijo que debíamos cortar con los medios de comunicación. Ya no podíamos mirar la televisión, oír la radio. Llamó a los medios la herramienta del demonio para engañar a la gente. Ya no podíamos tener ningún tipo de relación con el color rojo, porque el rojo representaba al diablo. Declaró que todos los miembros de la iglesia debíamos sacar de nuestras casas todo lo que representara la imagen de algo que no fuera Dios. Es decir, cuadros, fotos, también los juguetes de los niños. Warren dijo: no debe importarles nada más que yo. La obediencia al profeta es la prioridad, lo más importante. Si ordenaba algo y no obedecías, estabas maldito. Y recuerdo que luego de eso reuní a la familia y les pedí a todos que fueran a sus cuartos y que sacaran cualquier ídolo o lo que pudiera ser uno, y que me lo trajeran para deshacerme de todo. Después comencé a pasar por los cuartos de cada uno para ver si me dieron todo lo que tenían. Y uno de mis hijos tenía un modelo de un auto que había armado. Vi que aún tenía el auto en su mesa de noche. Y lo llamé y le dije: ¿y qué hay de esto? Me dijo: papá, no puedo deshacerme de esto. Le dediqué mucho tiempo y esfuerzo, es importante para mí. ¿Por qué no puedo tenerlo? Y le dije que debíamos obedecer al profeta, que la palabra del profeta era más importante que un ídolo. Se sentó en su cama y empezó a llorar, pero igual me lo llevé y me deshice de él. Una semana después de la muerte de mi padre, Warren se levantó y lo primero que dijo fue: aléjense de las esposas de mi padre. Fue todo lo que dijo.
Pero recuerdo que pensé, ¿por qué diría eso? Nadie perseguía a las esposas de mi padre. Nunca sospeché que se casaría con ellas. Pero empezó a hacerlo 1 o 2 semanas después de que mi padre muriera. Mi padre tenía 85 esposas cuando murió, y Warren tomó al menos 50 como sus esposas. Iba en contra de todo lo que nos habían enseñado. Un hijo no debía casarse con sus madres. Warren empezó a casarse con menores de edad. Se casaba con muchachas de 14 o 16 años. Y esas niñas se sentían honradas por estar casándose con Warren. Se las veía felices porque les habían hecho creer que estaban casadas con el hombre más sagrado del planeta. No sabían que se casaban con el ser más malvado del planeta. Warren nos llamó a una reunión, y en esa reunión expulsó a 8 hombres. Mi padre Rulon tenía una regla. Si un hombre cometía adulterio o abusaba físicamente de sus esposas o hijos, los expulsaría de la iglesia. Y por lo que recuerdo, expulsó a varios de ellos. Pero cuando Warren asumió el liderazgo de la iglesia, empezó a expulsar de a 10 o 15 hombres a la vez. Les decía, no eres digno ante Dios y debes dejar a tu familia e irte ya. Cuando Warren expulsaba a alguien, debía irse de inmediato. Le decía que no contactara a su familia. Y luego Warren reasignaba a sus esposas a otros hombres. Les decía a las mujeres, ahora le perteneces a él, y se las daba a ese hombre. Era devastador, era algo muy devastador para los niños, horroroso para las mujeres, pero como era el profeta, no lo cuestionaban. No me fui porque de hacerlo perdería a mi familia. Ellos aún eran fieles a la iglesia, porque eso les enseñé. Si intentaba alejarlos de la iglesia, no me lo permitirían, no se irían conmigo. Y no quería perder a mi familia. Me daba miedo irme. Me aterraba la idea de darle la espalda a lo único que conocí en toda mi vida. Creía en las enseñanzas de la iglesia. Sí creía en eso, pero no creía en Warren. Y aún así debí seguir sus reglas, de otro modo no podría ser parte de la iglesia. Fue el principio del fin de mi familia. Me prometí a mí mismo que haría hasta lo imposible para detenerlo, para que encerraran a ese monstruo. Como hombre de la iglesia, no puedes elegir a tu familia, es el profeta quien te la da. El profeta tiene la autoridad para quitarte esa familia del mismo modo que te la dio. Y Warren expulsaba a cualquiera cuando quería, sin motivo. Así que vivías con el temor de tener que hacer todo perfecto, o perderías a tu familia. Es mi familia, mis 2 esposas y gran parte de mi familia. Fue una época muy feliz para mí. Tenía todo lo que quería, pero es la época en que todo cambió con Warren. Fue el principio del fin de mi familia. En noviembre del 2005, recibí una llamada del obispo. Dijo que tenía un mensaje para mí del profeta Warren y que debía ir a dármelo en persona. Dije que sí, y de inmediato sentí algo horrible en la boca del estómago. Sabía que algo estaba mal. El obispo vino, sacó un papel y leyó lo que llamaban la revelación de Warren. Dijo que no merecía vivir en la iglesia, que había cometido un pecado, pero no dijo cuál era, y que debía tomar a mi primera esposa, a sus hijos,
e irme de la ciudad y penar. Mi segunda esposa iría a vivir con su padre junto con sus hijos. Y entonces supe que Warren me había expulsado de la iglesia para poder casarse con Amy, que era mi segunda esposa. La deseó desde que estaba en la escuela y él era el director. Y ahora que era el profeta, tenía el poder para sacarme a mi esposa y casarse con ella. Pensé en negarme y no aceptar irme, pero de hacer eso, me habrían echado de mi casa. Eran los dueños de la ciudad, así que tenían el derecho a desalojarme y harían lo que fuera necesario para sacarme de la ciudad. No tenía otra opción. Entonces acepté hacerlo. Cuando recibí el edicto, reuní a mi familia. Mis dos esposas y mis hijos estaban ahí. Empecé a llorar y les dije que haría todo lo posible por volver y que fuéramos una familia otra vez. Abracé a todos mis hijos y mis esposas. Les pedí disculpas. Y una hora después, los hermanos de Amy fueron a llevársela. Recuerdo que mi padre les dijo, por supuesto que no, no van a hacerme esto, no me quitarán a mi familia. Yo voy a llevarme a mi familia conmigo y todos nos iremos de la iglesia. Fue la adaptación más dura que sufrí en mi vida. Intentar deshacer una vida llena de sermones y tener que salir a un mundo que me era por completo extraño. Tuve que alejarme de todo eso que era lo que conocía. Empezó a llorar y yo no entendía lo que pasaba, hasta que por fin me dijo, tengo que contárselo a alguien. Me contó lo que le pasó de niño. Warren vino y él tuvo sexo conmigo. Y pude ver el sufrimiento que padecía por pensar que era el único. Me dolió tanto que decidí que si él podía abrir su corazón, era seguro también abrir el mío. Le dije que también me había pasado a mí. Y nos quedamos ahí sentados, abrazados, llorando. Estaba en la casa de mis padres y recibí una llamada. La esposa de mi hermano gritaba. Mi hermano se había disparado en la cabeza. En ese momento decidí que lo que Warren hizo fue tan horrible que nunca en mi vida podría permitir que le hiciera eso a alguien más. Me prometí a mí mismo que haría hasta lo imposible para poder detenerlo, para que encerraran a ese monstruo. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Tener que hablar en público de algo que me había hecho tanto daño y que lastimó tanto a mi hermano. Pero solo me importaba detener a ese monstruo. Warren nunca apareció ante la corte y gané por su ausencia. Después de mi demanda, muchos otros por fin juntaron el valor para hablar en su contra. Necesitamos su ayuda y apoyo para evitar que Warren Jeffs destruya más familias. Él decide con quién y cuándo te casas, qué esposas van con quién y cuántas tiene cada uno. Y me alegré al ver que no era el único que quería enfrentarse a él. Pero Warren negó todo ante la iglesia. No quería que creyeran que era ese monstruo. Y se escapó. El FBI lo puso en la lista de los más buscados por una denuncia de una niña de 12 años a la que obligaron a casarse con un hombre de la iglesia. Fue lo que impulsó la caída de Warren.
Los agentes del FBI y los oficiales federales estaban rodeándome, pero no importaba lo que dijera, no iban a convencerme. No iba a permitir que les hicieran eso a mis hijas. Nos obligaron a creer que el profeta de la iglesia estaba a la par de Dios y que debíamos obedecerlo. Y creo que pensaba que, sin importar qué hiciera, era la voluntad de Dios y se saldría con la suya. Como anunciamos en las noticias de las 7, la policía de Nevada arrestó al líder polígamo fugitivo Warren Jeffs. El FBI confirmó que el líder de la iglesia está bajo custodia, luego de que un oficial de la patrulla de autopistas lo detuviera junto a otras 2 personas en la I-15. Al final vi que Warren fue atrapado mientras intentaba huir. Las autoridades creen que arregló matrimonios entre hombres mayores y muchachas menores de edad. Entré en estado de shock porque estaba eufórico. Estuve un rato llorando. Fueron lágrimas de felicidad y alivio. Era un milagro. Estaba feliz, era justo lo que siempre quise oír. Luego del arresto, encontraron muchas pruebas para exponer al verdadero Warren. Estaba robando plata. Warren tenía la costumbre perversa de grabar los encuentros sexuales con sus esposas para poder oírlos mientras viajaba. Y les decía a las mujeres que las grababa para Dios. No se preocupen si esto les desagrada de algún modo. Estaremos juntos, sentiremos el fuego celestial y alcanzaremos el amor del Señor. Y ellas estaban dispuestas a hacerlo porque era en nombre del Señor y el profeta nunca se equivocaba. Era un honor hacerlo. Decimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentí que me habían sacado una tonelada de encima al saber que él iría a la cárcel. Las personas de la iglesia no sabían nada de sus crímenes. Muchos no sabían por qué estaba en la cárcel. No podían navegar por internet, no podían leer el periódico, no miraban televisión, no escuchaban la radio. Oían rumores, pero los líderes de la iglesia les decían que si ellos creían en esos rumores, iban a expulsarlos. Así que el poder de Warren desde la cárcel siguió tan fuerte como antes. Hacía declaraciones escritas o revelaciones, se las daba al obispo y éste se las leía a los demás en la reunión de los domingos. Warren inventó una revelación en la que deshacía todos los matrimonios dentro de la iglesia. Ya no podrían tener sexo nunca más y nadie tenía el derecho de procrear o tener hijos. Había 15 hombres elegidos por Dios y por él que serían portadores de semillas y a pedido de Warren, estos hombres tendrían que embarazar a cualquier mujer que él dispusiera para eso. Sabía que Warren era capaz de hacerles eso a mis hijas, que podía asignarlas a cualquier hombre. Tras las rejas, solo tenía que hacer una llamada o enviar un mensaje y obedecerían. Y cuando me enteré de eso, entonces dije, no a mis hijas. Eso no le pasará a mis hijas. Mis hijos, que son fieles, salieron para hablarme. Les dije que estaba ahí para llevarme a los menores, que los sacaría de ahí y los llevaría conmigo. Dijeron que no querían irse conmigo, y respondí, bien, eso no me importa, voy a proteger a mis hijos, tráiganlos. Intentaron convencerme de no hacerlo, que dejar a los niños ahí, y luego vi a mis hijas que estaban llorando. Ellas dijeron, no eres nuestro padre. No tienes derecho a llevarnos. Nosotras no queremos ir.
Mi familia aún le era fiel a Warren. Toda mi vida les enseñé a ser fieles a la iglesia. Yo se los enseñé. Pero les dije, tenemos que irnos. Vámonos. Traje a mis hijas a casa, pero no querían hablarme. Intentaba hablarles acerca de Warren y sus crímenes, pero se ponían los dedos en los oídos para no tener que oírme. Se negaban a mirarme a los ojos. Muchos meses después de traerlas, un domingo un amigo vino y hablé con ellas. Les dije, oigan, vamos a jugar un rato al parque, ¿les gustaría venir con nosotros? Y por primera vez me miraron a los ojos. Y luego de golpe dijeron, sí, tal vez vayamos. Vinieron conmigo al parque y jugamos. Y fue la primera vez que pensé, hay esperanza. Tengo un total de 20 hijos de mis 2 esposas. 5 de mis hijos siguen en la iglesia. Son adultos. Lo único que espero es que de algún modo se enteren de la verdad y salgan por su cuenta. Mi hijo más grande en esta foto me odia. Sigue en la iglesia. Y pensar que los recuerdos que tenemos juntos son tan buenos, que alguna vez me amó y ahora me odia. Aún tengo un hermano y una hermana que viven en Colorado City. No los veo hace, no sé, 10 o 12 años. No tengo idea de qué es de sus vidas. Aún creen en Warren. Aún lo siguen y todo. Supongo que no comprenden de qué es capaz y las cosas que sigue haciendo. Quiero que todos sepan que Warren es un monstruo. Es mi turno de hablar por aquellos que no pueden, de hablar por los niños que no pueden, por las mujeres que tienen miedo, por todos aquellos que viven aterrados. Todos tenemos la fuerza dentro para seguir adelante y enfrentar a quien nos hizo daño. A todos los que me oyen, si les hacen daño, si sienten que no pueden hablar, si sienten que no pueden decir nada de lo que les está pasando, quiero que sepan que sí pueden hablar de eso, sí pueden denunciarlo. Está bien. Wallace, Brent y muchos otros están convencidos de que Warren continúa gobernando la iglesia desde su celda. La llamada entró a las 3:17 de la madrugada. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo una voz masculina, baja, controlada, como si quien hablaba no estuviera huyendo del peligro, sino narrándolo desde adentro. Una voz que no temblaba, una voz que no suplicaba ayuda, solo informaba. Unidad central, tenemos un 1053, mujer de unos 30, cuello abierto, aún tibia. 4825 de la calle Hollow Pine. Fue todo. La operadora de emergencias apenas alcanzó a preguntar si era testigo o autor, pero la línea ya estaba muerta. Silencio. No estático. Un silencio que parecía absorber el oxígeno. Un silencio que avisaba que algo acababa de romperse. O de comenzar. El oficial Gabriel Deza fue el primero en llegar a la escena. Era un tipo con experiencia, pero sin cinismo. Su mirada aún se turbaba ante un cuerpo sin vida. Y aquella madrugada, lo que vio al empujar la puerta no fue una escena de robo, ni una pelea doméstica. Fue un retrato, un montaje, un teatro. La mujer estaba sentada en una silla de madera, los brazos colgando a los costados, las piernas cuidadosamente cruzadas. El cuello abierto, como si alguien lo hubiera cortado no con rabia, sino con precisión. Al fondo, sobre la pared del comedor, escrita con lo que parecía sangre seca, una frase, no hay verdad sin dolor. El sargento Deza bajó el arma. No por seguridad, sino por respeto. Aquello no era solo un crimen, era una declaración.
La víctima fue identificada como Elisa Morán, bibliotecaria, 34 años, soltera, sin hijos, sin antecedentes, sin enemigos conocidos. Ningún signo de entrada forzada, ningún rastro de lucha. Nada que indicara por qué alguien querría matarla. Y mucho menos así. La policía llamó a su investigador estrella, el detective Iván Santoro. Iván entró en la casa como un actor que ya conocía el libreto. Sus pasos eran firmes, pero no arrogantes. Su chaqueta larga le colgaba abierta, como si el frío no lo afectara. Se detuvo frente al cadáver. No dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si pidiera disculpas, como si ya supiera algo que nadie más había visto. Fue personal, murmuró sin mirar a nadie. ¿Y quién lo hizo? No improvisó. El equipo a cargo lo rodeó de inmediato. Santoro era una leyenda en la división de homicidios. Tenía una tasa de resolución del 97%. Había atrapado a un asesino en serie disfrazado de sacerdote. Había resuelto el caso de los 3 hermanos hallados sin ojos en el río Camden. Lo llamaban el perro que muerde antes de ladrar, pero esta vez no parecía cazar, parecía recordar. Durante los días siguientes, Santoro comenzó su danza. Visitó a los padres de Elisa. Habló con sus compañeros de trabajo. Estudió sus redes sociales, sus listas de libros prestados, su historial bancario. Una vida simple, predecible, inofensiva. Pero entonces llegó la segunda llamada. Otra madrugada. 3:12 a.m. Esta vez la voz era la misma, pero dijo algo diferente. Unidad central, 10:53. Hombre de unos 40. Pulso ausente, sin resistencia. 26 de febrero, calle Blair, número 718. La operadora intentó rastrear la llamada. Fue hecha desde una cabina telefónica, que fue quemada 15 minutos después. El equipo corrió hacia la nueva dirección. Y allí estaba. El cadáver de un hombre, Roberto Landa, profesor de filosofía, sentado en su sofá, ropa de dormir, mandíbula dislocada, sin señales de robo, sin señales de lucha. Sobre su mesa, una hoja arrancada de un libro de Nietzsche, subrayada con tinta roja. Aquel que con monstruos lucha, debe cuidar de no convertirse en uno. El patrón era claro. El asesino no escapaba, llamaba, avisaba y dejaba una firma literaria. La prensa bautizó al criminal como el narrador, y el detective Santoro lo siguió. Esto no es solo una serie de asesinatos, decía frente al equipo. Esto es una exposición. El asesino no busca ocultarse. Quiere que lo escuchemos. Cada víctima es una página, y el libro aún no está terminado. Gabriel Deza, el oficial que encontró a Elisa, se le acercó en privado. Iván, ¿no te parece extraño? ¿Qué cosa? Que sepas tanto, que parezca que... Lo entiendes. Santoro sonrió, una sonrisa mínima, seca, porque si no lo entendiera, ya estaríamos muertos. La tercera víctima fue Álvaro Siles, un artista gráfico encontrado colgado, con el cuerpo completamente tatuado con citas de libros de terror. Y en la pared, una sola palabra, escrita con tiza blanca. Reescribiendo. Fue entonces cuando Santoro comenzó a trabajar solo. Se encerró en su despacho. Nadie sabía qué investigaba. No compartía hipótesis. No daba partes de avance. Solo pedía silencio y tiempo. Pero lo que nadie sabía era que cada noche, Santoro también llamaba a una línea. ¿Está grabando? Sí, detective. Todo está registrándose. ¿Bien? Porque lo que voy a decir solo puede escucharse una vez. Y entonces, cada noche, durante exactamente 8 minutos, Santoro hablaba. Hablaba como si desahogara un peso que solo él podía llevar. La sangre en la silla estaba fresca, no porque fuera reciente, sino porque se mantenía viva. La intención, la emoción. Eso es lo que el asesino conserva. No quiere solo matar, quiere hacer sentir. Quiere que recordemos cómo huele el miedo. Las grabaciones iban dirigidas a la unidad de archivo psicológico. Un procedimiento poco común, pero no ilegal. El detective decía que necesitaba registrar sus pensamientos antes de que su memoria los deformara.
Nadie cuestionaba a Santoro. Nadie se atrevía. Hasta que alguien escuchó una de esas cintas. Fue una joven analista, recién asignada a revisar las grabaciones por un error de etiquetado. Su nombre era Lucía Reyes. Apenas 27 años, callada, meticulosa. Escuchó la cinta número 4 a las 2 de la tarde de un martes, y lo que oyó la dejó helada. Santoro hablaba con calma, pero no como un detective, sino como un cómplice. El tercer cuerpo tenía una herida que nadie vio. La marca bajo el talón. Es una firma que usábamos en el norte, cuando queríamos dejar mensajes sin palabras. Yo lo usé una vez, en el 97, contra aquel tipo en Cañaveral. Lucía pausó la grabación. ¿Yo lo usé? ¿Queríamos dejar mensajes? Volvió a escucharla desde el principio, y esta vez todo sonó diferente. Lucía fue directamente con su superior. Le entregó la cinta, y esa misma noche, las autoridades ordenaron revisar los últimos 25 casos cerrados por Santoro. Y encontraron un patrón. En 7 de ellos, las escenas tenían elementos similares a los actuales. Frases filosóficas, cadáveres posados, llamadas anónimas. Pero en esos casos, los culpables confesaron. ¿Cómo era posible? ¿Habían sido manipulados? O peor, ¿eran inocentes? La semilla de la duda ya estaba plantada. Y cuando la fiscalía interrogó a uno de los condenados, un hombre de nombre Samuel Tiberio, preso por haber asesinado a su pareja con un cuchillo de cocina, lo primero que dijo fue: el que me enseñó a hacerlo. Llevaba una placa. La noche siguiente, Lucía recibió una llamada. No tenía número, solo una voz. Estás escuchando lo que no te corresponde. Cada historia necesita un lector, no un editor. Y colgó. Pero no antes de susurrar. ¿Sabías que el miedo también se puede archivar? Lucía fue puesta bajo protección, pero eso no impidió que el próximo cadáver apareciera. Era Gabriel Deza, con la boca cosida, y en su pecho una placa de policía envuelta en cinta roja. El caos ya estaba sembrado dentro del propio sistema, y el único hombre que parecía tener todas las respuestas era el mismo que las estaba sembrando. El detective Iván Santoro no solo investigaba al asesino, él lo era, y aún nadie se atrevía a decirlo. El cuerpo de Gabriel Deza fue encontrado justo antes del amanecer. Estaba en el asiento trasero de su propio coche patrulla, con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos abiertos, y la boca cerrada a la fuerza con hilo negro. No era hilo quirúrgico, era hilo de pescar, grueso, tenso, deliberado. Cada puntada tenía la firmeza de alguien que conocía el umbral del dolor humano, y lo había traspasado muchas veces. En el bolsillo del abrigo, un papel doblado en 4, escrito con caligrafía perfecta. Las voces que dudan mueren primero. La comisaría se sumió en un silencio crudo. Nadie hablaba en voz alta. Los teléfonos sonaban como si lo hicieran desde el fondo de una cueva. Las miradas se cruzaban como cuchillos. Gabriel no era cualquier agente. Era uno de los suyos. Leal. Rudo. El tipo que te cubría las espaldas aunque no estuviera de acuerdo contigo. Y ahora estaba muerto. No en una calle peligrosa, no en una redada, sino dentro de su propio mundo. Santoro fue el último en llegar a la escena. Miró el cadáver. No pestañeó. Luego levantó el papel con los guantes. Lo leyó. Y solo dijo una palabra. Poético. Lucía Reyes no durmió esa noche. No por miedo, sino por algo peor. Certeza. Sabía que Iván Santoro no estaba persiguiendo al asesino. Sabía que lo estaba dirigiendo. Y lo más aterrador era que no podía probarlo. Las grabaciones eran ambiguas. Las conexiones, circunstanciales. Las frases, inquietantes, pero no ilegales. Nadie en la fiscalía quería acusar a su detective estrella con menos que una prueba irrefutable. ¿Y Lucía? Estaba sola, pero no lo estuvo por mucho tiempo. A la mañana siguiente, encontró un sobre debajo de la puerta de su apartamento. No tenía remitente. Dentro, un USB. Lo conectó con manos temblorosas. En la pantalla apareció un solo video. Una grabación de vigilancia, sin fecha, sin sonido.
Pero la imagen era clara. Iván Santoro, entrando a la escena del crimen de Elisa Morán. 3 horas antes de que se hiciera la primera llamada al 911. Lucía dejó caer el teclado. Santoro había estado allí antes. Había caminado por esa casa en la oscuridad. Había entrado con una llave. Había tocado la escena. Había desaparecido. Y luego, había vuelto como detective. No había duda. Ya no. El jefe de policía, Ramón Rivas, recibió la grabación con el ceño fruncido. La vio en silencio. No dijo nada durante un largo minuto. Luego apagó el monitor. Y miró a Lucía como si acabara de romper algo sagrado. ¿Sabes lo que estás insinuando, Reyes?, dijo con la voz seca. No lo insinúo, lo afirmo. Santoro no solo es nuestro mejor agente, es intocable. Tiene amigos en la fiscalía, en prensa, incluso en el juzgado. Si tú lo acusas y no tienes algo más que este video, vas a desaparecer. Lucía sostuvo su mirada. No retrocedió, pero por dentro se rompía. No por miedo a morir, sino porque sabía que, para atraparlo, iba a tener que volverse invisible. Esa misma noche, se fue del apartamento, sin aviso, sin teléfono. Solo dejó una carta en la estación. Sigo el hilo, no estoy loca, no me detendré. Y así, Lucía Reyes desapareció. Mientras tanto, Santoro seguía con su show. Organizaba ruedas de prensa, daba entrevistas. Hablaba del psicópata narrador como si lo conociera de toda la vida. Cada vez que describía el perfil del asesino, lo hacía con una precisión que rozaba la intimidad. Es un artista, decía con voz grave. No mata por odio, mata por estética. Su obra no es el crimen, es el efecto que causa. La prensa lo adoraba, la gente lo idolatraba, y el asesino seguía matando. La víctima número 5 fue una niña, Catalina Báez, 10 años. Encontrada en una iglesia abandonada, sentada en el banco del altar, con un vestido blanco y una corona de flores en la cabeza. No había sangre, no había violencia visible, solo vacío. La autopsia reveló que había muerto por una dosis letal de etorfina, un sedante para elefantes. Encima de su regazo, un libro infantil abierto, subrayada en rojo, una línea. Los ángeles no lloran cuando se van, solo los que los ven partir. El país entero colapsó. La idea de un asesino en serie que elegía a sus víctimas como capítulos de un libro maldito ya era aterradora. Pero matar a una niña fue un umbral. Santoro apareció en televisión esa noche, no para explicar, sino para dirigir. El asesino ahora quiere audiencia, dijo, mirando a la cámara como si hablara con alguien detrás del lente. Ya no se esconde, nos provoca, nos empuja, pero la historia no se acaba hasta que el autor muere. Y yo lo voy a escribir. Y sonrió, una sonrisa leve, pero algo en esa curvatura. Era idéntico a la sonrisa del retrato robot que un niño dijo haber visto cerca de la iglesia, la madrugada del crimen. Una sonrisa torcida, con la comisura izquierda apenas más alta. Lucía, desde el sótano de un hostal a las afueras de la ciudad, lo vio todo por streaming, y supo que había que ir más allá. Porque el problema no era solo que Santoro fuera el asesino, era que todos querían que no lo fuera. Entonces recurrió al último testigo no oficial. Juan Esquivel, ex forense retirado, diagnosticado con Alzheimer leve. Había trabajado con Santoro hace una década. Lo llamaban el archivista de la muerte. Era obsesivo, metódico, y guardaba copias de todo. Lucía viajó hasta su cabaña en las montañas. Tardó 2 días en convencerlo de hablar, pero cuando lo hizo, soltó una frase que lo cambió todo. Iván no mata por placer. Mata por equilibrio. ¿Qué significa eso? Quiere que el mundo sienta lo que él sintió. Quiere que todos estemos un poco más rotos. Porque solo así, el espejo no lo traiciona. Lucía sintió un frío recorrerle la columna. No era un asesino pasional. Era un ingeniero del trauma. Esa noche, Esquivel le entregó un sobre manila. Dentro había recortes de periódico, informes médicos, registros sellados, todos relacionados con un solo evento, el incendio de la Biblioteca Central en 1994.
Murieron 17 personas, incluida una mujer, Adriana Santoro, su madre. Lucía comenzó a leer en silencio. Adriana era bibliotecaria. Había denunciado la quema deliberada de ejemplares censurados por razones ideológicas. Fue acusada de provocar el incendio que terminó matándola. Pero la investigación fue opaca, cerrada en una semana. Santoro tenía 15 años cuando vio a su madre arder entre libros, y esa fue la semilla. Desde entonces, cada víctima era una reescritura de ese día. Cada escena, un altar, cada muerte. Un intento de equilibrar el dolor, no por justicia, sino por estética emocional. Lucía sabía que había una última pieza. Santoro grababa todo, siempre. Sus pensamientos, sus recuerdos, sus confesiones veladas. Si podía encontrar esa cinta, la primera, la que grabó después del primer crimen, no como detective, sino como autor. Solo que esa cinta no estaba en ninguna comisaría, ni en un archivo, ni en la nube. Esa cinta estaba en su casa. Y para llegar a ella, Lucía iba a tener que entrar donde nadie había osado, a la mente del lobo y al corazón de su madriguera. La noche elegida fue una sin luna. Lucía entró por la parte trasera, usando una llave maestra que Esquivel había construido a partir de viejos planos de cerraduras. La casa de Santoro era extrañamente simple. No había cuadros, ni libros a la vista, ni fotos. Solo paredes blancas, perfectamente limpias, demasiado limpias. Subió al despacho. El suelo crujía bajo sus pies. Sabía que no tenía mucho tiempo. Buscó entre los cajones. Encontró cintas, decenas, etiquetas, fechas, pero solo una tenía un símbolo extraño. Una gota roja. La tomó, y justo cuando iba a guardarla en su mochila, escuchó un clic detrás de ella. Una puerta abriéndose, y la voz, esa voz que conocía de memoria. Estaba esperando que vinieras, Lucía. Estaba esperando que vinieras, Lucía. La voz no fue un grito, no fue una amenaza. Fue un susurro cálido, casi amable, como si Santoro no estuviera atrapando a una intrusa, sino saludando a una invitada de honor. Lucía se quedó quieta. La cinta aún en su mano, la mochila entreabierta, el corazón latiendo como si quisiera escaparse de su pecho. Giró lentamente. Allí estaba él, Iván Santoro. De pie, en el marco de la puerta, sin arma, sin uniforme, solo una camiseta gris y un pantalón de pijama oscuro, como si esa noche no fuera diferente a ninguna otra, como si no acabara de sorprender a la única persona que podía derrumbarlo. No imaginaba que tu obsesión llegaría tan lejos, dijo, dando un paso dentro del despacho. Aunque, en el fondo, siempre supe que tú eras diferente. Lucía tragó saliva. No retrocedió. No lloró. ¿Tú lo hiciste? ¿A todos ellos? ¿A la niña? Santoro ladeó la cabeza. No respondió de inmediato. Caminó hasta la silla del escritorio y se sentó con una calma que helaba. Yo no los maté, Lucía. ¿Qué? Yo los rebelé. La cinta cayó al suelo, rodó y quedó al lado de un zapato. El zapato de Santoro. Lucía la miró como si fuera una bengala en la noche, pero no se movió. ¿Quieres saber por qué los maté?, dijo él finalmente, usando el verbo correcto. Porque estaban dormidos. Cada uno de ellos vivía sin memoria, sin dolor, sin peso. ¿Y sabes qué es lo más peligroso del olvido? Que repite los errores. Yo les recordé lo que el mundo quiere esconder. No eres un artista, escupió ella. Eres un cobarde con complejo de Dios. La sonrisa de Santoro desapareció. Su rostro se tensó como un vidrio antes de estallar. No te permito decir eso. ¿O qué? ¿Vas a coserme la boca como Adesa? Silencio. Por primera vez, Santoro bajó la mirada. Gabriel, murmuró. Él sí me dolió. Lucía no entendía si era cinismo o una grieta real. ¿Por qué él?, preguntó bajando el tono. ¿Por qué a alguien que te admiraba? Porque comenzó a recordar, a sospechar, a verme como soy. Y yo no puedo permitir que alguien me vea y no me entienda.
¿Y qué soy yo, Iván? ¿Una amenaza? ¿Una nota al pie? Santoro se levantó. Dio la vuelta al escritorio. Se detuvo frente a ella. No la tocó. Solo susurró. Tú eres el final perfecto. Lucía retrocedió un paso. Las piernas le temblaban. El despacho parecía encogerse. La lámpara de escritorio parpadeaba, como si también temiera iluminar de más. ¿Vas a matarme? Santoro negó con la cabeza. No. Sería muy simple, muy vulgar. Tú vas a contar la historia, Lucía, pero no como tú quieres, sino como debe contarse. Vas a entregarla tú misma, vas a ser la autora de mi salvación. ¿Estás enfermo? No, estoy despierto. Y tú también lo estás. Por eso estás aquí, porque ya no puedes dejarlo. Porque cada palabra que descubriste, cada cadáver que viste, te unió a mí. Ya no somos opuestos, somos coautores. Lucía no pudo evitarlo. Rió, pero no de alegría, sino de desesperación. ¿Eso le dijiste a todos? ¿Eso le dijiste a Catalina? ¿Que eran parte de tu libro? Santoro no respondió. Solo bajó la vista por un segundo. ¿Y allí? Lucía lo vio. Algo se quebró. Una sombra. Una duda. ¿Quieres saber la verdad sobre la niña?, dijo en voz baja. Yo no la maté. El silencio fue brutal. Lucía frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Yo no la maté. Catalina no era parte de mi historia. Era un mensaje. ¿De quién? De alguien que me ve igual que tú. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lucía no supo si creerle. Pero algo cambió en su mirada, y Santoro lo notó. No soy el único monstruo, Lucía. Esa noche terminó con un trato. Lucía salió con la cinta. Santoro, con un destino. La ciudad se despertó con un video filtrado a todos los medios. Un fragmento de grabación. Un hombre, con voz firme, diciendo: a veces el bien no se hace con manos limpias. A veces la única forma de salvar una historia es ser parte de ella. No se veía el rostro, solo una silueta, con un casete en la mano. En la comisaría, las cosas se partieron en dos. Unos pedían arresto inmediato, otros exigían pruebas completas, y en medio el jefe Rivas guardaba silencio. Pero entonces, una nueva llamada. 306 AM, Unidad Central, 1053. Hombre, cuello abierto, tatuaje en la nuca, sello rojo, 1492 de la calle Stonehill. El equipo voló al lugar, y allí estaba. El cuerpo, Ramón Rivas, el jefe de policía, asesinado como los demás, con una inscripción en su espalda. Los que callan también escriben. El caos fue inmediato. Santoro desapareció. Lucía fue detenida por colaboración indirecta, aunque no pudieron sostener el cargo. Fue liberada tras 48 horas, pero el mensaje ya estaba claro. El juego había cambiado. Esa noche, Lucía regresó al hostal. Encendió la cinta que había recuperado. Era la primera, la original, la que Santoro grabó luego de matar a Elisa. Su voz era diferente, más joven, más rota. Esta noche, dejé de ser humano, pero también dejé de ser invisible. Cuando la sangre cayó en el suelo no sentí culpa, sentí claridad, sentí propósito. Lucía pausó, luego retrocedió, otra vez. Esta noche dejé de ser humano. La grabación seguía. Mi madre gritaba cuando el fuego la alcanzó. Yo estaba afuera. Vi los libros arder. Vi su rostro desaparecer entre las llamas. Nadie vino. Nadie ayudó. El mundo olvidó. Así que yo comencé a recordarles. Lucía lloró. No por él, sino por todo lo que había hecho en nombre del dolor. Al final del casete, una frase en latín. Memini ergo sum. Recuerdo, luego existo. Pero esa no fue la última cinta. Esa noche, alguien deslizó una nueva bajo su puerta, sin remitente. Solo una frase escrita en tinta azul. La historia aún no termina. Y una voz en la cinta. Pero no era la de Santoro. Era otra, más aguda, más agitada. Y decía: Iván no está escribiendo solo. Siempre fuimos dos. El casete giraba en la vieja grabadora como un corazón latiendo con rabia. Lucía se sentó en el suelo.
las manos heladas, el aliento contenido. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo. De nuevo. Pero ya no había marcha atrás. Ya no era una analista, ni una funcionaria. Era una testigo. Una portadora de una verdad que nadie más quería ver. La voz que emergió del altavoz era distinta a la de Santoro, más aguda, más joven, pero también más rota. Él no está solo, nunca lo estuvo. Las ideas no nacen de la nada, se susurran, se siembran, se alimentan. Una pausa. Y luego, yo era su sombra mucho antes de que él supiera mi nombre. Lucía cerró los ojos. Recordó todas las víctimas, todos los escenarios perfectos, meticulosamente armados. Las frases, los símbolos, las decisiones tan teatrales que rayaban lo religioso. Había creído que Santoro lo había hecho todo solo. Pero la cinta le decía lo contrario. No me llamo, no tengo rostro, no tengo hogar, porque no me interesa ser alguien. Me interesa ser el eco. Mientras todos miraban a Iván, yo estaba en los huecos, en lo que nadie miró, en lo que ignoraron. Él era el fuego, yo, el oxígeno. La cinta chasqueó, y Lucía lo entendió. Santoro no era el único asesino, solo era el visible. Durante días, la policía buscó a Santoro como a un dios caído. Revisaron sus cuentas, sus contactos, sus rutas, sus propiedades, pero parecía haberse desvanecido como humo. Nadie lo había visto, nadie tenía pistas. Su rostro seguía en todas las pantallas, pero no había señales de vida. Y fue entonces cuando comenzaron las nuevas muertes, pero no con la firma de Santoro, sino con una firma nueva, más cruel, más simbólica. La primera fue una periodista, Marina Borda, una de las que había entrevistado a Santoro con más fervor. Fue hallada en su apartamento, vestida con un uniforme de colegio, rodeada de micrófonos rotos y cámaras desarmadas. En su frente, tallada con bisturí, una palabra: eco. Lucía lo comprendió al instante. El segundo asesino no buscaba sustituir a Santoro. No era su enemigo, era su reflejo. Un cómplice que había estado detrás de todo, desde el principio. Lo llamó el segundo narrador. La policía lo llamó el imitador. Pero Lucía sabía que no lo imitaba, lo amplificaba. Mientras tanto, la ciudad se hundía en una paranoia silenciosa. Ya nadie confiaba en nadie. Las librerías comenzaron a cerrar, por miedo a que los libros marcaran la próxima víctima. Las escuelas cancelaron clases. La gente evitaba hablar de filosofía. El arte se volvió peligroso. El crimen había dejado de ser físico. Ahora era simbólico, psicológico, cultural. Una noche, Lucía recibió una visita inesperada. Un joven, de unos 20 años, delgado, con las manos vendadas, se presentó en la puerta de su habitación. «Me llamo Tadeo», dijo con la voz temblorosa. «Fui alumno de Roberto Landa, uno de los asesinados». Lucía lo hizo pasar. «¿Por qué vienes a mí? Porque sé quién es el segundo narrador». Tadeo temblaba al hablar. Miraba hacia las ventanas como si alguien pudiera atravesarlas con la mirada. Él era parte de un foro, un grupo cerrado, filosófico, pero oscuro. Allí hablaban de la estética del colapso, de cómo cada sociedad merece su tragedia para purgar la mediocridad. Lucía tomó notas. ¿Tienes nombres? No, solo se usaban seudónimos, pero uno de ellos era diferente. Firmaba todo con una inicial, M. Esa noche, Tadeo no regresó a su pensión. Fue hallado colgado en una plaza pública, con una nota en su lengua. El conocimiento es traición. Lucía no lloró, no podía. Ya no tenía lágrimas, solo furia. Y una decisión. Iban a encontrar a M. Comenzó a revisar cada foro, cada red, cada registro oculto. Dormía 2 horas al día. Comía cuando el cuerpo ya no podía más. La sangre se le secaba en los labios por no recordar hidratarse. Su vida se redujo a una pantalla, una lista de IPs, de rastros, de contradicciones. Y entonces lo encontró. Una conexión remota, hecha desde un café en el barrio Las Ánimas, 2 días antes de la muerte de Rivas. Una sesión breve,
Una sola frase publicada. El narrador no se crea, se revela. Y firmada. M. Lucía voló al lugar. El café estaba cerrado. Pero uno de los empleados, un joven con piercings y voz gruesa, recordó a alguien. Un tipo raro. No hablaba. Solo escribía en una libreta. Se sentaba siempre al fondo. Pedía un té negro y escribía durante horas. ¿Lo viste más de una vez? 3 o 4. Pero hubo una vez que se le cayó algo. Un papel. Yo lo guardé. Lucía contuvo el aire. El chico sacó un trozo arrugado, amarillento. Lo desplegó. Solo había una frase. El único crimen real es no dejar huella. Y al reverso, un símbolo. Una gota roja. El mismo símbolo de la cinta de Santoro. Esa noche, Lucía regresó a su cuarto. Colocó el papel sobre la mesa. Lo miró durante horas. No sabía qué hacía peor. Que todo tuviera sentido. O que nada pudiera probarlo. Y entonces, el teléfono fijo sonó. Una voz disfrazada susurró. ¿Te gustaría saber quién es M? Lucía no respondió. Te espero en el almacén del puerto, donde todo comenzó. La línea se cortó. No avisó a nadie. No porque no pudiera, sino porque sabía que ya nadie la creería. A las 2:46 de la madrugada, Lucía caminaba entre contenedores oxidados, con una linterna en una mano y el corazón en la garganta. La ciudad estaba dormida, pero el mal siempre tiene insomnio. Un ruido metálico, una sombra cruzando entre estivas, y una figura que emergió del humo. No era un asesino, ni un monstruo. Era una mujer, cabello corto, piel pálida, ojos grises, vestía de negro, y sonreía con la calma de quien ha esperado demasiado. Hola, Lucía. Lucía alzó la linterna. ¿Tú eres M? La mujer asintió. Mi nombre es Marta Albiol. Fui profesora de Iván y su madre. El mundo se quebró. Lucía bajó la linterna. ¿Qué? Yo planté la semilla, a los 2. Pero Iván germinó antes. Él ardía. Adriana resistía. ¿Tú quemaste la biblioteca? Yo encendí la chispa. Pero él fue el fuego. Lucía se tambaleó. ¿Por qué? Porque las ideas necesitan mártires. Y el arte necesita muerte. Marta dio un paso hacia ella. Iván se convirtió en símbolo, pero yo soy la autora. Lucía sacó el teléfono. Todo esto está grabado. Perfecto, sonrió Marta. Que el mundo escuche, que por fin entienda. Y levantó un objeto brillante del bolsillo. Lucía pensó que era un arma, pero era un encendedor. Y detrás de Marta, un charco de gasolina. Que comience el nuevo capítulo, susurró. La llama prendió con un chasquido seco, como una decisión que ya no admite regreso. Lucía sintió cómo el calor empezaba a subir desde el suelo en cuestión de segundos. Marta había empapado el almacén con precisión, como si cada centímetro fuera una página a punto de arder. El fuego no se alzaba con furia, danzaba con elegancia, como si tuviera memoria, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Marta no se movía. Lucía sí. Corrió entre los contenedores, tropezando con un cable oxidado, el humo clavándosele en los ojos, la garganta ya rasgada por la ceniza que ni siquiera era ceniza todavía. Gritó, pero la noche no respondía, solo el rugido del fuego. Y la risa de Marta, que se alejaba entre las llamas como una sombra antigua. Logró salir por una abertura lateral. Tosía. Sangraba por el antebrazo, pero seguía con el teléfono en la mano, grabando, siempre grabando. Y la cinta no se detuvo. Porque ese incendio, ese humo, ese crimen con estética y tragedia, no era el final, era un prólogo. La policía llegó minutos después, pero ya era tarde. El fuego había consumido los restos del manifiesto de Marta Albiol. No quedó cuerpo, solo una fotografía chamuscada. Un retrato en blanco y negro. Adriana Santoro, con una niña de la mano. No era Iván, era Marta. Lucía entendió entonces que la historia no empezó con el primer asesinato. Empezó con una mujer que enseñó a arder y un niño que aprendió a no llorar. Esa noche, Lucía entregó la grabación a la fiscalía, a los medios, a todos. Por fin,
El país supo que Iván Santoro no había sido una anomalía, había sido un discípulo, y que el verdadero autor de la narrativa del horror era una mujer desaparecida hacía décadas, pero más viva que nunca. Pero la historia no descansó, porque 2 días después llegó una caja, sin remitente, en el buzón del juzgado. Dentro, una grabadora antigua, un casete nuevo y una carta manuscrita. A veces la única forma de proteger la verdad es matarla. La grabación comenzaba con un sonido que Lucía reconoció al instante. Era la respiración de Santoro, pero esta vez diferente. Más lenta, más cansada, y luego su voz. Me llamo Iván Santoro, fui detective, fui hijo, fui asesino, pero nunca fui libre. Silencio. Y después, no maté por placer. Maté por estructura, por justicia emocional, por redención literaria. Cada vida, una frase, cada muerte, un punto final. Pero hoy, me toca a mí cerrar el libro. La cinta se detuvo ahí, y la policía encontró su cuerpo 48 horas después, en una cabaña abandonada en las afueras. Estaba acostado sobre una alfombra de recortes de periódico. Tenía las manos cruzadas, una pluma entre los dedos, en la pared, con tinta negra. Fin del prólogo. Pero el horror no desapareció con él, porque en la autopsia descubrieron algo imposible. El corazón de Santoro no mostraba signos de paro natural. Tenía rastros de etorfina, el mismo sedante usado con Catalina. Y entonces surgió la pregunta que nadie quiso formular. ¿Se suicidó? ¿O lo ayudaron a morir para mantener viva la historia? Lucía se encerró durante semanas. No comía, apenas hablaba, solo escribía, documentaba todo, con nombres, fechas, imágenes, todo lo que la policía y la prensa querían barrer bajo la alfombra. Y cuando terminó, imprimió cada página, las encuadernó y las dejó en bancos públicos, estaciones de tren, escuelas, funerarias, titulado simplemente La narrativa de la sangre, el crimen que nos contó quiénes somos. Se volvió viral en cuestión de días. La gente discutía, se dividía. Unos la llamaban traidora, otros profeta. Algunos negaban que fuera real. Otros comenzaron a temer que hubiera más narradores, más discípulos. Y entonces alguien encontró una nueva nota, pegada al espejo de un baño en una universidad. Todo lector es un autor dormido. Lucía fue citada por la fiscalía, esta vez no como sospechosa, sino como testigo principal de un crimen que seguía escribiéndose solo. El fiscal general le mostró otra cinta, esta vez enviada desde Francia. La voz no era de Santoro, ni de Marta, era una voz de niño, lenta. Y decía, yo escuchaba detrás de la puerta, cuando ella le enseñaba a escribir. Lucía lo entendió de inmediato. Marta había enseñado a más de uno. La red no tenía un solo narrador. Era una cadena, una sinfonía de mentes heridas, que convertían el trauma en tinta y la sangre en firma. Esa noche, Lucía volvió a su apartamento, abrió su laptop y escribió solo una línea. La verdad no termina cuando muere el autor. Comienza cuando alguien más encuentra la pluma. Luego apagó la luz y escuchó algo caer en la cocina. Salió descalza, temblando. En el suelo, un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una hoja con una frase escrita a mano. ¿Estás lista para el segundo capítulo? Y una llave. La llave pesaba más de lo que parecía. Lucía la sostuvo entre los dedos como si estuviera hecha de plomo, no de metal. Estaba fría, sin inscripción alguna, sin código, sin símbolo. Solo una hendidura vertical en el mango, como si hubiera sido tallada a mano. Una llave que no pedía abrir algo, sino atreverse a hacerlo. No había nota, ni dirección, ni indicio. Solo la pregunta que aún flotaba en su mente como una amenaza disfrazada de promesa. ¿Estás lista para el segundo capítulo? Lucía pasó las siguientes 24 horas sin dormir. Cada ruido la hacía girarse. Cada sombra le parecía una señal. Había visto el fuego, los cadáveres, las cintas, las firmas y las palabras, pero nunca se había sentido tan al borde de sí misma como ahora. La llave era un umbral, y cruzarlo
Significaba dejar atrás lo último que la unía al mundo real. Al final, fue una decisión sencilla, porque nadie más iba a hacerlo. Nadie más conocía el lenguaje oculto en las frases. Nadie más había sentido en carne viva el eco del dolor transformado en estética. Nadie más estaba preparada para dejar de ser víctima y convertirse en la testigo principal de un nuevo horror. Esa noche, usó una vieja técnica que Santoro había explicado en una de sus grabaciones. A veces, la escena del crimen no se crea. Se revela cuando el autor está seguro de que el lector ha entendido la metáfora. Lucía buscó coordenadas antiguas, lugares marcados en las muertes anteriores, números escondidos en las frases, letras subrayadas, fechas cruzadas. Todo apuntaba a un sitio abandonado en el norte de la ciudad, la antigua editorial Arazán, clausurada hacía 2 décadas tras un incendio sospechoso, el mismo año en que la madre de Santoro murió, el mismo mes en que Marta Albiol desapareció por primera vez de los registros oficiales. Lucía llegó al amanecer, cuando la ciudad aún no respiraba del todo. El edificio estaba rodeado por muros de ladrillo que el tiempo había comenzado a deshacer. Ventanas rotas, puertas selladas con maderas cruzadas, pero al lado derecho, una pequeña entrada lateral, una cerradura intacta. La llave entró sin resistencia. Dentro, el aire olía a tinta vieja y ceniza. Había polvo en el suelo, pero no reciente. No era abandono, era conservación, como si alguien hubiera querido que ese lugar durmiera, hasta que llegara quien debía despertarlo. Avanzó entre pasillos con estantes vacíos, escaleras carcomidas, salas con máquinas tipográficas oxidadas, y al fondo, una puerta, una sola palabra tallada. Capítulo. Lucía abrió. Era una biblioteca oculta. Estanterías ordenadas con carpetas negras, nada digital. Todo impreso, cosido, encuadernado. En cada lomo, un nombre, pero no de autor, de víctima. Y junto a cada carpeta, una cinta, una narración, una voz. Lucía pasó los dedos por los lomos. Morán, Elisa. Landa, Roberto. Baez, Catalina. Y luego, Reyes, Lucía. Su garganta se cerró. Abrió la carpeta. Vacía. Solo una nota doblada dentro. No puedes leer tu historia hasta que termines de escribirla. Sintió que el estómago se le deshacía. Ese lugar no era solo un archivo. Era un altar. Y ella era la próxima. Al girarse para salir, una pantalla se encendió sola al fondo de la sala. Era una vieja televisión de tubo, como si perteneciera a otra época. En ella comenzó a reproducirse un video. Santoro. Pero no en la comisaría. No en escena. Era un niño. Tendría 12, tal vez 13 años. Grabado en una cinta casera, en una clase de literatura. A su lado, Marta Albiol. «Dime, Iván», le preguntaba ella con voz dulce, «¿qué te gustaría hacer cuando crezcas?» Él no sonreía. Solo decía, «Una historia que nadie pueda olvidar». El video se cortó y apareció otra imagen. Lucía, de niña, en una foto de grupo escolar. Y al fondo, observando desde una esquina, Marta. Lucía cayó de rodillas, no por dolor físico, sino porque el suelo se le acababa. ¿Había sido parte de esta narrativa desde antes de saber leerla? ¿Había sido elegida? ¿Criada? Los recuerdos regresaron como relámpagos. Una mujer con voz suave en el colegio. Una figura entre libros, con manos que siempre tocaban el lomo como si palpara corazones. Marta había estado ahí, no solo como sombra de Santoro, como guía, como observadora, como arquitecta. Y Lucía no solo los perseguía, había sido entrenada por ellos sin saberlo. La puerta detrás de ella se cerró de golpe, y una voz emergió de los altavoces ocultos. No hay nada más perfecto que ver cómo el lector se convierte en autor. Lucía se puso de pie temblando. ¿Marta? Silencio. Y luego, «Bienvenida a tu capítulo, Lucía». Durante las horas siguientes, permaneció en esa biblioteca secreta. Escuchó cintas, leyó fragmentos. Encontró diagramas, planes, dibujos de escenas de crímenes aún no cometidos. Pero lo más perturbador eran las cartas. Cartas firmadas por Santoro, pero no dirigidas a Marta, sino a ella, a Lucía.
Cartas que hablaban de cuando estés lista, de cuando entiendas la belleza del desgarro, de cuando veas que el bien sin memoria es traición. Ella pensaba que lo había desafiado, pero en realidad había seguido las pistas que él había dejado. Para guiarla, salió del edificio al atardecer. No dijo nada a nadie, no denunció, no corrió, solo caminó con la carpeta negra en su bolso, la que tenía su nombre, la que aún estaba vacía, y mientras cruzaba una avenida silenciosa, vio en la marquesina de un paradero un papel pegado, una frase, con su letra, pero ella no la recordaba haber escrito. Toda verdad necesita una víctima, toda justicia un autor. Decide qué serás tú. Esa noche, frente al espejo, Lucía se miró largo rato. No había lágrimas, ni miedo, ni rabia, solo decisión. Y tomó una hoja y comenzó a escribir. No una denuncia, no un testimonio, un manifiesto, el suyo. Porque entendió algo que todos los demás olvidan. No siempre se elige el papel que te dan, pero sí se elige cómo se escribe. Y el segundo capítulo acababa de comenzar. La lluvia comenzó a caer como si supiera lo que iba a suceder. No era un aguacero violento. Era persistente, fina, como si cada gota llevara el peso de una historia. Lucía caminaba por las calles vacías con la capucha empapada y la carpeta negra bajo el brazo. Dentro no llevaba documentos, sino una decisión, la última. Habían pasado 5 semanas desde que salió de la editorial maldita. Nadie supo de ella. No volvió al juzgado, no respondió a la prensa. La ciudad siguió adelante, maquillando el horror con nuevas noticias, nuevas tragedias, nuevos crímenes más convencionales. Pero debajo de la superficie, algo latía. Un eco, una narrativa que no había terminado, y que ahora se escribía sola. Lucía había sido muchas cosas: analista, testigo, víctima, investigadora. Pero esa noche dejó de huir del papel que la esperaba desde que abrió la primera cinta. Esa noche se convirtió en autora. Entró al viejo teatro abandonado de la calle Pilar, donde solía ensayar la compañía de Adriana Santoro. Las butacas seguían cubiertas de polvo, las paredes descascaradas, pero en el escenario aún colgaban los cortinajes rojos, como si no se hubieran rendido. Encendió la vieja consola de luces que Santoro había mencionado en su grabación de los 19. Una caja oxidada, escondida bajo la tarima. Nadie la había encontrado antes, nadie la buscó, salvo ella, y la luz se encendió. Una única luz, dirigida al centro del escenario. Allí colocó la carpeta negra, allí la abrió, y comenzó a hablar. Este es mi capítulo, y no necesito que lo lean, solo que lo escuchen. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme, como si hablara no solo desde sí, sino desde todos los que murieron. A todos los que creen que la violencia se justifica si viene envuelta en metáforas. A todos los que hacen del dolor un altar y del arte un escudo. A todos los que se esconden tras frases para no mirar a los ojos a lo que destruyen. Yo los he visto, yo los he escuchado, y ya no les tengo miedo. Abrió la mochila, sacó las cintas, cada una. Las colocó una por una sobre el escenario, como si fueran pruebas sagradas, y luego encendió una cámara. Iván Santoro no fue un monstruo nacido del vacío. Fue tallado, fue guiado, y luego fue imitado. Marta Albiol creó una red, una escuela, una religión del dolor transformado en literatura, y yo fui parte sin saberlo. Se acercó a la cámara, pero no más. Silencio. Respiró. Y entonces dijo lo que nadie esperaba. Esta noche terminaré lo que ellos comenzaron. Pero a mi manera, sin sangre, sin cuerpos, sin susurros, solo con la verdad. Y si al final ustedes deciden que también debo desaparecer, aceptaré el precio. Porque cada historia necesita una conclusión. Apagó la cámara, y en la penumbra, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo del teatro, escuchó algo detrás de ella. Un aplauso lento, firme, seco. Giró.
Y ahí estaba, Marta, más delgada, más vieja, con el rostro cruzado por nuevas arrugas, pero los mismos ojos grises, la misma calma. Lo hiciste bien, Lucía. ¿Eso era lo que querías? ¿Que te expusiera? No, respondió Marta avanzando un paso. Quería saber si podías elegir no matarme. Aunque fuera justo, Lucía alzó el rostro. Pude haberlo hecho. Sabía cómo, dónde, cuándo. Pero tú no mereces morir. ¿Y por qué no? Porque eso sería seguir tu narrativa. Marta sonrió. No con burla, con algo que nunca había mostrado. Respeto. Tú ganaste, murmuró. Pero recuerda, la palabra es más peligrosa que la herida. Y tú acabas de escribir un arma. Se giró para irse. Pero antes de desaparecer entre las sombras del teatro, dijo, ahora te buscarán a ti, Lucía, porque el mundo no quiere testigos, quiere culpables. Lucía no respondió, solo se quedó de pie, en el centro del escenario, mientras Marta desaparecía por la misma puerta por donde había entrado, y la lluvia seguía cayendo, lavando las últimas huellas. Una semana después, el video fue filtrado en todas las plataformas. La declaración de Lucía, las cintas, las pruebas, los nombres, las fechas, la verdad. Y como predijo Marta, el mundo no quiso entenderlo. Un sector pidió justicia. Otro gritó montaje. Algunos llamaron a Lucía heroína. Otros la acusaron de manipuladora, de encubridora, de nueva líder de una secta que jamás existió. Se generaron hilos, debates, documentales, libros, pero ella ya no estaba. Desapareció la misma noche en que el video fue publicado. En una plaza de provincia, un niño encontró un sobre en una banca. Dentro, un manuscrito titulado Las cicatrices también pueden narrar. Firmado L.R. No se supo más, hasta que, 5 años después, comenzaron a aparecer nuevas frases. En estaciones, en hospitales, en libros olvidados en cafés, todas diferentes, pero firmadas con 3 iniciales, RLD. Y la leyenda volvió a despertar, no porque alguien la obligara, sino porque toda historia bien escrita exige continuar. Y en alguna parte del mundo, alguien escuchó una llamada a las 3:17 de la madrugada. La voz al otro lado era serena, era femenina, y dijo, Unidad Central, tenemos un 1053. ¿Puede repetir? Mujer, entre 25 y 40 años, sin heridas visibles, pero con un cuaderno vacío en la mano. ¿Está muerta? No. Pausa. Pero algo en ella ha dejado de respirar. Clic. Fin de la llamada. Fin del capítulo. Pero no de la historia. Jamás de la historia.